Me llamo Jaque, tengo 27 años. Y si le preguntas a la mayoría de la gente que me conoció al crecer, probablemente te dirían que yo era el afortunado. Estudiante de sobresaliente, beca completa para la universidad, un buen trabajo en tecnología nada más graduarme y, lo que más parecía importarles, el único de la familia que realmente había salido adelante. Lo que nunca dicen es que esa suerte tuvo un precio, y casi siempre fue mi silencio. Me quedé callado cuando a mi hermana Carly la sacaron de su tercer DUI usando mis ahorros de emergencia. Me quedé callado cuando mis padres pidieron prestado el dinero de mi graduación para arreglar el tejado y nunca me lo devolvieron. Y sobre todo me quedé callado cuando me convertí en el cajero automático de la familia, disfrazado del hijo responsable que podía aguantar un poco más de presión. Durante años, esa fue la dinámica. Yo era el que arreglaba todo, el que ayudaba, el hijo que aparecía con bolsas de la compra sin que nadie se lo pidiera, que pagaba una factura médica sin preguntar, o que hacía una transferencia porque el coche se había vuelto a estropear. Y cada vez que lo cuestionaba, todo se convertía en culpa. Tú estás mejor que nadie, Jaque. Ya sabes que tu hermana lo ha pasado muy mal. No dejarías que suframos, ¿verdad? Acción de Gracias siempre era el único momento en el que me convencía de que merecía la pena fingir. Volaba hasta allí y hacía de buen hijo, veía a mi madre emocionarse por un pavo seco y sonreía mientras mi padre hacía las mismas 5 bromas de siempre sobre cuando iba a sentar la cabeza. Antes pensaba que valía la pena. Ya no. Este último Acción de Gracias, algo se sentía diferente. En el momento en que entré no hubo ningún jaque, por fin has llegado, ni un abrazo exagerado de mi madre, solo un tibio. Ah, hola. Mientras se secaba las manos con un paño de cocina. Carly me miró de arriba a abajo y apenas levantó la vista del móvil. Lo achacé al estrés. Siempre se comportaban raro cuando el dinero escaseaba. Fui a dejar la botella que había llevado a la cocina y entonces lo vi. El álbum familiar estaba sobre la mesa del salón. Ese álbum no había salido en años. La última vez que lo vi estaba enterrado en una caja en el ático, lleno de esas fotos clásicas e incómodas de la infancia. Yo con Peto, Carly sin los 2 dientes de delante, mis padres 20 años más jóvenes en Navidad. Antes era un imprescindible en las fiestas, así que me sorprendió verlo otra vez. Pensé que quizá alguien estaba nostálgico. Lo cogí mientras los demás charlaban y cambiaban entre partidos de fútbol y empecé a pasar las páginas con naturalidad. Las primeras estaban bien. Fotos de bebés, cumpleaños, algunas vacaciones borrosas. Pero a medida que avanzaba, noté algo raro. Cada foto en la que yo aparecía estaba rota. No recortada, arrancada. Mal hecha, como si alguien se hubiera detenido un momento a mirarme en la imagen y hubiera decidido que yo no debía estar ahí. Al principio pensé que sería un accidente. Que quizá las páginas se habían pegado o que el agua las había estropeado. Pero no. La cara de Carly estaba intacta. Allí estaba ella en todas las fotos, sonriendo, riendo, siempre en el centro. Pasé página tras página y cada vez que mi cara aparecía en una foto, estaba destrozada. Mi graduación del instituto, solo Carly y mis padres sonriendo delante de una pancarta que yo había pagado. Aquella Navidad en la que compré regalos para todos aunque yo vivía a base de fideos instantáneos. Mi montón de regalos había desaparecido, solo Carly abriendo los suyos. El corazón me latía a toda velocidad. La cara me ardía. Me quedé allí sentado, mirando cómo habían destruido 27 años de pruebas de que existí en esa familia, y nadie dijo nada. Cerré el álbum con cuidado y lo dejé exactamente donde lo había encontrado. No dije ni una palabra. La cena esa noche fue el habitual maratón de pasivo-agresividad. Mi madre criticó los panecillos comprados que llevé, aunque ella misma me había pedido que los trajera. Carly volvió a quejarse de su trabajo y dejó caer que el alquiler le había subido. Mi padre hizo un comentario al pasar sobre los jóvenes de hoy en día tirando el dinero en tostadas de aguacate, lo cual tenía gracia considerando que yo había pagado su deuda de la tarjeta de crédito la primavera pasada. Todo el tiempo sonreí. Asentí. Me reí de sus bromas. Pero por dentro algo se había resquebrajado. Algo se había roto del todo. Después del postre, mientras mi madre se afanaba con los platos y Carly hacía scroll en TikTok como una adolescente, saqué en silencio el sobre que había traído conmigo. Era sencillo, blanco, sin etiqueta.
Lo dejé sobre la mesa del comedor. ¿Qué es eso?, preguntó Carly, mirándolo como si fuera a explotar. No es para ahora, dije con calma. Ábrelo luego. Por supuesto, eso significó que lo abrió en ese mismo instante. Sacó la carta y empezó a leer. Al principio, su expresión fue de confusión. Luego de enfado. Se la pasó a mi madre, que la leyó con las manos temblorosas. Vi cómo sus ojos recorrían el papel. Su boca se abrió apenas un poco. Se llevó la mano al pecho como si le faltara el aire. Y entonces empezó a llorar. No un llanto suave, sino sollozos. De esos que salen cuando te das cuenta de que algo no solo está roto, sino hecho añicos. Mi padre, que estaba a medio servir una copa, se quedó congelado. Cogió la carta de las manos de mi madre y la leyó despacio, línea por línea. Sus manos empezaron a temblar. Apretó los labios hasta dejarlos finos y tensos, pero no dijo nada. Nadie dijo nada. Y ahí fue donde los dejé. La carta, escrita días antes, era corta, pero llevaba el peso de años. La había repasado 100 veces, reescribiéndola, borrándola, dudando de cada palabra. Pero al final decía exactamente lo que tenía que decir. Les dije que se había acabado. Se acabó ser el salvavidas. Se acabó ser el chivo expiatorio. Se acabó fingir que esta familia estaba construida sobre amor y no sobre manipulación. Les recordé cada vez que me habían quitado algo emocional, económica y mentalmente, y como no me habían dado nada a cambio, salvo exigencias y reproches. Les dije que había visto el álbum. Que había visto lo que habían hecho y que era el último desprecio que iba a tolerar. Les expliqué que ya no iba a pagar el alquiler de Carly, que no iba a ayudar con las facturas médicas de papá ni con las reparaciones del coche de mamá, que la próxima vez que alguien tocara fondo, tendría que apañársela sin mí. Y por último les dije que no volvería. Ni por Navidad, ni por cumpleaños, ni por nada. Mientras la habitación se llenaba de silencio, cogí mi abrigo, les eché una última mirada y salí por la puerta. Pero eso ni siquiera es lo más fuerte. Porque lo que pasó después, bueno, digamos que no se lo tomaron en silencio. Cuando llegué a mi coche el sol ya se había escondido bajo el horizonte y el barrio estaba cubierto por una especie de atardecer grisáceo y raro. Todo se veía frío. Incluso las casas con esas alegres luces tempranas de Navidad parecían zumbar con una calidez artificial que a mí no me alcanzaba. Me senté un momento en el asiento del conductor. Motor apagado, los dedos apretando el volante. El corazón me latía tan fuerte que lo notaba en la garganta. No sabía qué esperaba. Gritos, chantaje emocional, quizá mamá saliendo corriendo al camino de entrada, con el rímel corriéndole por las mejillas, suplicándome que no le hiciera esto a la familia. En vez de eso, nada. Ni una sola palabra me siguió fuera. Solo silencio. Y eso casi lo empeoró. Era un silencio que no significaba sorpresa. Significaba cálculo, represalia. Y yo conocía demasiado bien a mi familia como para pensar que lo dejarían pasar sin responder. Conduje de vuelta a mi Airbnb al otro lado de la ciudad, un apartamento diminuto de un dormitorio, con el suelo que crujía y una calefacción que zumbaba como una cortadora de césped. Era feo, pero era mío. Tiré la bolsa al suelo y me senté en la cama, mirando el móvil. Ni mensajes ni llamadas perdidas. Esperé 1 hora. Seguía sin nada. Al día siguiente empezó. Al principio fue sutil. Me desperté con una publicación vaga de Carly en Facebook. Algunas personas enseñan su verdadera cara cuando el dinero deja de estar encima de la mesa. Seguida de esa típica frase inspiradora que la hacía quedar como la víctima. La familia debería ser tu lugar seguro, no tu campo de batalla. Clásica Carly. Pasivo-agresiva, lo bastante pública como para despertar pena, pero lo bastante ambigua como para que nadie la encarara directamente. Luego se sumó mamá. Su publicación fue más dramática. Una foto en blanco y negro de ella con Carly cuando era un bebé con el texto: pase lo que pase, siempre estaré orgullosa de mi niña. La lealtad vale más que el dinero. Yo no respondí. Ni siquiera reaccioné. Sabía que estaban buscando que picara, que saltara a defenderme o a justificarme, pero esto no era una conversación.
Era puro teatro. Lo que no me esperaba era lo siguiente, las llamadas a mis amigos. Un poco de contexto. En el instituto tenía un grupo muy unido de 3 amigos, Ben, Marcus e Hila. Con los años seguimos en contacto, quedábamos cuando yo iba por allí, teníamos chat de grupo y alguna noche de juegos por Zoom de vez en cuando. Sabían que mi familia era complicada, pero yo nunca me desahogaba del todo con ellos. Siempre sentí que hablar demasiado lo convertía en algo real, de una manera que yo todavía no estaba listo para admitir. Por lo visto, mi madre no tenía esa misma reserva. Marcus fue el primero en escribirme. Tío, pregunta rara. ¿Ha pasado algo con tu familia? Tu madre me ha llamado y dice que está preocupada por ti. Luego Ben. Bro, tengo un buzón de voz de tu madre. Dice algo de que estás bajo mucho estrés y que necesitas gente a tu alrededor. Y hasta Hila, que no hablaba con mi madre desde hacía años, me mandó un mensaje. Tu madre sacó mi número de un directorio antiguo de la uni. Me dijo que estás apartando a todo el mundo. Y me pidió que te escribiera. ¿Qué está pasando? Era surrealista. Estaban intentando montarme una especie de intervención después de que yo los cortara a ellos. Lo peor es que casi caigo. Una vocecita en mi cabeza empezó a susurrar. A lo mejor exageraste. A lo mejor están dolidos. A lo mejor todo esto es un malentendido. Pero entonces recordé las fotos. La forma en que ni se inmutaron cuando vi el álbum. La forma en que mi existencia había sido borrada de la historia familiar como si estorbara. No estaban dolidos. Los habían pillado. Aún así me sentí fatal. No porque me arrepintiera, sino porque confirmaba algo que llevaba demasiado tiempo negando. Yo no era su hijo. Yo era su inversión. Y ahora que el beneficio se había acabado, me estaban liquidando. Envié un mensaje al grupo con calma, explicando lo que había pasado. No me desahogué. No puse a nadie a parir. Simplemente lo conté punto por punto. Los años de manipulación, el dinero, la culpa, las fotos, la carta, y como por fin estaba eligiendo paz en lugar de obligación. Sus respuestas fueron unánimes. Ben. Tío, es que no tengo palabras. Estoy orgulloso de ti. Te mereces algo mejor que ese circo. Hila. Siento muchísimo que hayas pasado por eso. Gracias por confiar en nosotros y contárnoslo. Lo que necesites cuenta conmigo. Marcus. Las familias deberían quererte, no chuparte la vida. Has hecho lo correcto. De verdad, eso debería haber sido el final. Pero no lo fue porque 2 días después me llamó mi jefe. Trabajo en remoto para una empresa tecnológica de tamaño medio. Siempre he mantenido el trabajo y la familia completamente separados, pero de alguna manera mi madre encontró una vía de entrada. Al parecer, llamó a la recepción de mi empresa y pidió hablar con recursos humanos. Dijo que estaba preocupada por el estado mental de su hijo, y que pensaba que debían estar al tanto de un comportamiento peligroso. Lo repito, mi madre intentó cargarse mi carrera porque ya no quería pagar su estilo de vida. Por suerte mi jefe tiene la cabeza en su sitio. Me contó lo de la llamada en privado, me dijo que imaginó que pasaba algo raro y que quizá me convenía gestionarlo yo mismo. Incluso me ofreció unos días libres si necesitaba despejarme. Dije que no. Necesitaba la estructura, la normalidad, algo a lo que agarrarme mientras todo mi concepto de familia se venía abajo como un castillo de naipes barato. Esa noche por fin bloqueé el número de mamá y el de Carly, e incluso el de papá, aunque él no se había puesto en contacto ni una sola vez desde que me fui, a menos que cuente darle me gusta a las publicaciones lastimeras de Carly en Facebook. Pensé que con eso se acabaría. Me equivoqué. Porque unos días después me llegó una carta por correo. No un email, no un mensaje, una carta de verdad, escrita a mano, sin remitente. Dentro había una sola hoja. Sin saludo, sin firma, solo 4 palabras en mayúsculas. Nos lo debes todo. Y así, de golpe el juego cambió. Me quedé sentado en la mesita de la cocina de mi pequeño Airbnb, sujetando esa carta como si pudiera arder en mis manos. El papel temblaba un poco, no por un viento dramático ni nada de eso, sino porque me estaban temblando los dedos. No era miedo. No exactamente.
Era algo más frío, más quirúrgico, como esa sensación justo antes de apretar una herida que sabes que necesita puntos. Me quedé mirando esas 4 palabras durante mucho rato. Nos lo debes todo. Todo. No, gracias por todo lo que has hecho. Ni un por favor, hablemos. Ni siquiera un cómo has podido. Solo uno, como si yo fuera una propiedad. Como si estuvieran cobrando una deuda. En ese momento entendí que ya no estaba luchando por respeto. Solo estaba intentando escapar de un contrato que nunca firmé. Me recosté, dejando que el sobre cayera sobre la mesa. Sentí una calma extraña apoderarse de mí. De las que solo llegan cuando dejas de tener esperanza de que todo vuelva a ser como antes. Esa parte diminuta de mí, el niño que aún creía que sus padres lo querían sin condiciones, por fin se rindió. Y en cuanto lo hizo empecé a pensar de otra manera, más afilado, como un ingeniero desmenuzando un circuito defectuoso. ¿Qué había hecho mal? ¿En qué punto estaba roto el sistema? Esa noche saqué el portátil y empecé a recopilarlo todo. No por venganza, todavía no. Solo por claridad. Revisé mis extractos bancarios de los últimos 6 años. Cada transferencia a Carly. Cada pago de las facturas de la casa de mis padres, cada préstamo que nunca devolvieron. El total me revolvió el estómago. Sabía que era mucho, pero aquello era casi de 6 cifras. Alquileres, rescates de tarjetas de crédito, entradas para hipotecas, reparaciones del coche, matrículas de un colegio privado para el hijo de Carly, incluso la compra del súper. Y nada de eso venía acompañado de un gracias, solo de la expectativa de siempre. Añadí capturas de pantalla de mensajes, esos en los que mi madre decía cosas como: «No nos vas a dejar tirados, ¿verdad? Oh. No querrás que echen a Carly y al bebé, ¿no?». Los mismos en los que yo decía que sí, incluso cuando vivía a base de ramen y justo llegaba a fin de mes. Y entonces encontré algo de lo que me había olvidado por completo. Era una grabación, solo audio guardada automáticamente en mi móvil de 3 meses antes, cuando fui por el cumpleaños de mi padre y sin querer le di al botón de grabar. Había registrado su conversación mientras yo me apartaba un minuto. Recordaba que aquella visita había sido tensa, pero lo había atribuido al caos habitual. Lo que escuché en la grabación era otra cosa. Empezaba con mi madre susurrándole a Carly en la cocina, mientras yo supuestamente estaba fuera. «Tenemos que tenerlo cerca, ¿vale? No lo enfades. Al menos hasta que salga lo de la hipoteca. Cuando se cierre lo de la refinanciación, que haga lo que le dé la gana. Carly. Es que ya se está echando para atrás. Me pidió los recibos de lo del coche. Mamá. Pues falsifica unos. Ya sabes hacerlo. Está tan ocupado que ni lo va a mirar. Papá, riéndose. No se va a ir. Es demasiado blando. Siempre lo ha sido. Era como escuchar a desconocidos. Como escuchar a una familia que solo había imaginado en pesadillas. Ninguno sonaba mínimamente culpable. Estaban calculando, planificando, como si yo fuera un trato de negocio o una chequera con piernas. Le di a parar. Eso fue el último clavo en el ataúd. La carta, las llamadas, el silencio, el melodrama de Facebook, y eran síntomas. Esta grabación, esto era la enfermedad. Aún así, no hice nada. Todavía no. Quería hacerlo. Créeme, cada fibra de mi cuerpo quería mandarles una copia con un «Enhorabuena. Os habéis retratado». En letras gigantes. Pero esto no iba a ser otro arrebato emocional. Eso se lo esperarían. No. Si iba a terminar con esto, terminar de verdad, tenía que ser paciente, estratégico, como habían sido ellos. Así que esperé. No respondí a la carta. No publiqué nada. Ni siquiera hablé con mis amigos del tema más allá de un simple. Sigue todo raro. Quería que pensaran que estaba tocado, quizá incluso arrepentido. Ahí es cuando gente como mi familia se viene arriba, cuando cree que vuelves a estar vulnerable. Y yo tenía razón. 3 días después, recibí un email de mi madre. Sin asunto, solo una frase. Todavía puedes arreglar esto si dejas de montar dramas. Adjunto venía una carta escaneada.
Era de un abogado. El suyo. Al parecer, estaban explorando opciones legales por supuestas obligaciones familiares incumplidas, y si yo me negaba a apoyar a Carly durante su caso de custodia, se verían obligados a considerar consecuencias. Me quedé mirando aquello, vacío por dentro. Me estaban amenazando con demandarme por no apoyar a mi hermana adulta en un juicio. Ni siquiera sabía qué hacer con eso. ¿De qué me iban a demandar? ¿De no pagarle al abogado? ¿De no hacerle de niñera emocional mientras se peleaba por la custodia con un tipo con el que había salido 3 semanas? Al principio casi me dio la risa. La absurdidad era brutal. Pero cuanto más lo pensaba, más me quemaba. Porque aunque fuera humo, aunque jamás llegara a un juzgado, la cuestión era el principio. Querían castigarme por alejarme, para darme una lección. Y ahí me di cuenta de que estaba pensando demasiado pequeño. Querían una lección. Vale. Les daría una que no se les olvidaría. Las 2 semanas siguientes me quedé en silencio. Por fuera, hice como si nada. Nada de publicaciones dramáticas, nada de correos enfadados, nada